vamos allá. Entonces, lo que decía es que tengo el placer de presentaros a la doctora Andrea Fernández, que es graduada en educación primaria, pedagoga y máster en Dirección y Gestión e Innovación de Centros Educativos. Y estaba comentando que hoy nos va a brindar una conferencia que tiene que ver con su trayectoria investigadora, en la que analizó y profundizó en diferentes, en la elección, por decirlo así, en las vocaciones, y toda la casuística que hay detrás de la elección de una carrera profesional, en este caso pues de jóvenes, desde una perspectiva de género, y sobre todo pues, en el ámbito STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas y ingeniería. Y bueno, el trabajo de Andrea estaba y está, sí, sigue estando eh, centrado en estrategias para fomentar que estas vocaciones se amplíen, porque sigue habiendo pues, sesgo de género en ello, y para que se promover un poco lo que es la equidad en estos campos más tecnológicos. Es actualmente profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación aquí en la Universidad de La Coruña, donde imparte diferentes asignaturas relacionadas con la didáctica y la organización escolar, y también, por supuesto, es tutora aquí en la casa en el grado de Educación Infantil. Y bueno, nada, sin más, pues os dejo con ella, que sé que va a ser una conferencia muy interesante y las personas que estáis aquí, muy interactiva. Así que gracias, Andrea. Yo creo que Sí. está bien, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandra, y muchas gracias a todos y todas por conectaros y por venir aquí presencialmente, que siempre está bien ver caras. Y nada, agradecer la oportunidad de poder difundir lo que yo he hecho durante los últimos años. Para mí, claro, es un tema bastante relevante, porque ya a lo largo de la charla vais a ir viendo cómo esto ha ido conectando un poco como también con mi trayectoria vital. Bueno, ya me presento Alejandra y yo estudié magisterio, pero bueno, no se fue siempre así. Yo antes de elegir estudiar educación, quise ser muchas cosas. De pequeña, bueno, está ahí mi madre, de pequeña quería ser química en un principio, luego pues fui como cambiando, quería ser enfermera y cosas de la vida me llevaron a educación. Eh, Desafortunadamente yo no entré en educación, o sea, no entré en enfermería, entonces me tenía que decantar por otra carrera y a mí mi madre pues siempre me animaba a hacer algún tipo de carrera científica porque hice el bachillerato de ciencias. Y yo le decía, mamá, yo no voy a ser capaz de sacarme una ingeniería. Y pues me decanté por educación. Años más tarde acabé haciendo mi tesis doctoral sobre cómo fomentar vocaciones STEM. Yo fui una más que no fue capaz de poder estudiar pues algo relacionado con la ciencia, la tecnología o las matemáticas, y me dediqué a investigar pues porque yo no había elegido ese tipo de carreras. Con todo esto, me gusta empezar las charlas sobre vocaciones STEM haciendo alusión, le llamo vocación porque no me gusta nada esta palabra. Es un poco así como controvertido. Empiezo así para decir que no me gusta. Vocación viene al final del vocablo latín vocatio, ¿vale? Que significa acción de llamar. Eh, Está entendida como una llamada hacia un determinado fin o destino, ¿no? Como viene del ámbito religioso, una llamada a una vocación de Dios. Para mí esto le quita como el valor o la responsabilidad de la elección de carrera a todos los agentes externos a la persona que son responsables de la elección de carrera, que son pues la familia, la sociedad, las instituciones educativas. Entonces, esto de vocación deja como la responsabilidad en la persona y se diluye toda la responsabilidad social. Y esto lo vamos a ir viendo. Para empezar, yo le llamo STEM porque es el nuevo vocablo que se utiliza para la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Aquí son las siglas en inglés, en español sería CETIM, y es para
se llama STEM para enseñar la transversalidad que hay en los ámbitos de conocimiento. Cuando yo estudié, y supongo que cuando vosotros estudiasteis también, se daban las asignaturas muy estancas. Pues por un lado teníamos las mate, por otro lado teníamos la ciencia, por otro lado teníamos la tecnología, y como que nunca había sinergias entre ellas, cuando realmente pues la ciencia, la tecnología no pueden vivir la una sin la otra y tampoco sin la matemática. Pues ahora este vocablo STEM se utiliza para enseñar esta transversalidad del conocimiento en las áreas científicas. Además, bueno, la importancia de las STEM, que está vigente totalmente en la sociedad y que contribuye al desarrollo social y tecnológico, es algo que es innegable. Es decir, a través de las aplicaciones de las STEM, los países generan innovación, conocimiento y productividad. ¿Vale? Pero, sin embargo, a mí también me gusta ver las STEM o las ciencias, como lo queramos llamar, todas estas áreas de conocimiento, como unas herramientas que juegan un rol crucial para fomentar el pensamiento crítico en el alumnado. ¿Vale? Porque sí que son las que nos pueden dotar, junto con otras áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, el arte, todas, obviamente van a fomentar el pensamiento crítico, pero en estas no se suele subrayar cuando yo creo o las investigaciones muestran que sí que son una parte fundamental para el desarrollo crítico de los y las estudiantes. ¿Vale? Como vais a ver, en esta actividad de vocaciones STEM voy a hablar mucho de la educación, porque es el ámbito que a mí me compete. Pueden acabar eligiendo o no profesiones relacionadas con las STEM, los alumnos y las alumnas, pero sí que es cierto que debemos cambiar dentro de las instituciones toda la forma de enseñanza de las STEM para que esto sea posible y que le va a valer tanto al alumnado que quiera de mayor ejecutar una carrera relacionada con las STEM como los que quieran estudiar otros ámbitos de conocimiento. Ya hemos dicho que las STEM son importantes tanto para el progreso tecnológico, la mejora de la calidad de vida y la solución de los problemas globales del mundo. Pero también me gusta exponer o hacer una reflexión sobre para qué o quién son importantes. ¿Vale? Porque aquí hay dos discursos muy diferenciados que también tenemos que ser conscientes. Todo el discurso de la elección de estudios, ahora, bueno, se están fomentando mucho estas vocaciones STEM desde las políticas nacionales, internacionales y supranacionales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también corresponden a intereses económicos. ¿Vale? Es decir, siendo un poco elegante, en el área de la ciencia y la tecnología es donde actualmente se genera más capital económico. Entonces, se están fomentando o trayendo esas áreas de conocimiento a más personas, en este caso mujeres, porque se necesita pues, más mano de obra, entendida como antes, pues en la revolución industrial necesitábamos obreros, pues ahora necesitamos a más personas que se dediquen a estas áreas de conocimiento antes que a otras áreas de conocimiento. Entonces, también hay que ser un poco críticos con todos estos programas que nos hablan todo el rato de talento, pero que ellos quieren captar talento. Su objetivo no es fomentar la igualdad de género dentro de la sociedad o de las profesiones, sino traer más trabajadores que contribuyen a la fuerza industrial de esas profesiones. Todo esto responde a intereses económicos y políticos relacionados pues, con el biocapitalismo, el tecnocapitalismo y el capitalismo cognitivo. Básicamente, todos estos elementos ven al conocimiento científico ven el conocimiento no solo como conocimiento en sí, generación de conocimiento en sí, sino que es como una mercantilización. ¿Vale? Y que todo esto contribuye a que sea una herramienta más para la desigualdad. ¿Vale? Al final, ¿qué conocimiento les está interesando generar? ¿No? Sin embargo, en la parte positiva de para quién son importantes, las vocaciones STEM o las STEM también nos vale para la equidad e igualdad de oportunidades. ¿Vale? Y nos da diversidad de miradas en la innovación y a conseguir la justicia social. Con esto me refiero, pues por ejemplo,
la equidad e igualdad de oportunidades. Una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral en estas áreas de conocimiento nos puede contribuir a reducir la brecha salarial de género, porque como hemos dicho, en estas áreas de conocimiento es donde está una mayor remuneración o un mayor prestigio social en estos momentos, ¿vale? Esto va cambiando a lo largo del tiempo, pero ahora mismo, en este momento, sí que es cierto que es donde hay unos mayores salarios. Entonces, si la sociedad se sigue reproduciendo con áreas de conocimiento masculinizadas y feminizadas, lo que se va a contribuir es a reproducir la brecha salarial y de género que existe en la sociedad actual, bueno, con todas las consecuencias que tiene sobre la emancipación de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí que es una parte importante. También la segregación laboral, que está relacionado con lo que he dicho. ¿Vale? Y finalmente, a mí, sí, perfecto. Me gusta también entender que las STEM, desde la perspectiva de género, lo que nos va a dar es una diversidad de miradas en la innovación o en el entendimiento de la ciencia. Por ejemplo, si analizamos pues, nuestro entorno, vamos a ver que muchas de las cosas que están construidas son desde una mirada androcéntrica, porque quien ha generado todo eso ha sido el hombre, ¿no? Porque eran los que estaban desarrollando pues, el conocimiento en esos momentos. Esto también pasa con la literatura científica, que la mayoría de los autores pues, acaban siendo hombres en toda la generación de conocimiento. Entonces, si las mujeres accedemos a estas áreas que hay una menor representación de las mujeres, va a haber miradas diferentes. Pues, por ejemplo, en la creación de una ciudad con perspectiva de género, que haya ingenieras de caminos, arquitectas, pues probablemente entiendan el espacio de una forma diferente a lo que se ha entendido hasta ahora como el espacio, ¿no? Pues con mayor iluminación, con mayor zonas verdes, porque van a partir de las necesidades que tenemos como género femenino. Esto también entraría en la diversidad de miradas en cuanto a las diversidades funcionales, ¿vale? La incorporación de todo tipo de miradas diferentes en cualquier espacio lo que nos va a hacer es enriquecer el conocimiento y la sociedad. Y, sobre todo, pues conseguir la justicia social. Por ejemplo, una cosa que me gusta, que me ha pasado, yo he generado esta imagen que veis aquí con inteligencia artificial para esta charla. Le di a la IA, a la inteligencia artificial, el texto para que entendiera sobre lo que iba a hablar, que era sobre vocaciones científicas con perspectiva de género. Y esto está relacionado pues, con lo que decía de la diversidad de miradas. La IA me dio esta imagen, que es un hombre enseñando a una mujer. Entonces, si nosotros no incorporamos más miradas, vamos a seguir reproduciendo esta imagen estereotipada sobre el conocimiento, porque es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Por eso es necesario tener más mujeres en campos predominantemente masculinos para poder cambiar toda la configuración social y cómo se ha venido entendiendo todo el mundo. Pero bueno, ¿es realmente tan alarmante como para hacer todos estos estudios que yo dedique a hacer mi carrera profesional sobre las STEM? Pues estos, por ejemplo, son algunos datos en bachillerato, ¿no? Sobre la elección de estudios. Obviamente no hay datos segregados en la ESO porque como es una adecuación obligatoria, no hay elección de materias, pero no de itinerarios. Entonces, cuando nos adentramos en la educación postobligatoria, que sería el bachiller, la disparidad de género se hace más vigente. Vamos a hablar posteriormente cómo estas actitudes o estas visiones van cambiando desde la primaria, la secundaria hasta el bachillerato. En este sentido, por ejemplo, el 76% de las personas de los itinerarios de artes, ¿quiénes son? Son las mujeres, claro. Y en humanidades son el 64%. En ciencias sociales, el 54% son mujeres. Y en ciencias,
que son generales. Hasta 2012, perdón, en 2008 se desagregaba el bachillerato. Había el científico-tecnológico y el biosanitario. Ahora es el bachillerato científico, en el que el 48% son mujeres, ¿vale? O sea, menos de la mitad. Vamos bien de momento, menos de la mitad no pasa nada. Pero si miramos, por ejemplo, los datos del 2008 del bachillerato tecnológico, solo el 21,5% eran mujeres, eran estudiantes, las que se decidían matricular en el bachillerato. Y en la rama biosanitaria, aquí ya vamos viendo que era el 51,2% dentro del 48%. ¿Vale? ¿Por qué es relevante? Porque el bachillerato ya está condicionando la elección de estudios. Nosotros cuando nos metemos o nos matriculamos en bachillerato ya vamos pensando qué tipo de carreras queremos acceder, y muchas veces la elección que tomamos durante el bachillerato nos impide acceder a determinadas carreras posteriormente. Por ejemplo, pues cuando yo estudié, si vas por ciencias, podías acceder a todas las carreras. Actualmente hay un porcentaje de ponderación. Por ejemplo, pues si quieres estudiar magisterio, si has hecho física, pues te cuenta 1 punto en vez de 2 para la nota total de selectividad. Entonces, claro, si las notas van creciendo, al final la toma de decisiones se va adelantando, porque ya en bachillerato como que deberíamos saber hacia dónde nos queremos orientar. También un punto de reflexión sería si somos capaces con 16 o 17 años tomar una decisión que pueda condicionar el resto de nuestra carrera profesional, ¿no? Aquí entrarían pues todos los agentes educativos a los que les corresponde pues esa orientación vocacional, que serían desde los departamentos de orientación, que no solo es para la inclusión educativa, sino que también una de sus funciones sería la orientación vocacional o de carrera. Entonces, nuestro alumnado debería estar más orientado, más escuchado, para poder tomar decisiones con las que se sientan cómodos y que sepan cuáles son, pues, un poco las consecuencias de su de su elección. Gracias. También lo que sí que me gusta destacar es que a pesar de estos porcentajes, ¿no?, bajos, las chicas tienen una mayor tasa de éxito o de promoción en todos los bachilleratos. Es decir, se matriculen donde se matriculen, sacan mejores notas y tienen menor tasa de fracaso. ¿Vale? Esto es importante porque después vamos a hablar que hay diferentes teorías cómo abordar las desigualdades o entender las vocaciones STEM. Ahora, que sigue siendo realmente tan alarmante, porque aquí diréis, bueno, Andrea, a ver, un 48% tampoco está tan mal, ¿no? Pues casi un 50%. Si vamos creciendo en la escala post-obligatoria, que esto ya es en la universidad, los datos pues se van volviendo un poquito más alarmantes. Por ejemplo, este 72%, esto así gris, son hombres. ¿A qué creéis que corresponden? ¿A qué enseñanzas corresponden? ¿A qué ámbito de conocimiento? Son nuevos estudiantes matriculados, sobre todo en ingenierías y en arquitectura. ¿Vale? Esto nos deja que solo este porcentaje de mujeres se matriculan o en ingenierías o en arquitectura. Mientras que si le damos la vuelta, este porcentaje son hombres y este son mujeres. Ese 25% son hombres matriculados, por ejemplo, en también un ámbito STEM, pero sería en ciencias de la salud. Es decir, el 75% de las mujeres se matriculan en ciencias de la salud. Claro, este porcentaje anterior ya va teniendo más sentido porque de este 48 estamos viendo que la mayoría se nos van a ir por la rama biosanitaria, es decir, por las ciencias de la salud, mientras que escasamente el 25-27% va a elegir hacer una ingeniería. Ingeniería me refiero a todas las ingenierías que hay hoy en día, no a una específica. Ingeniería como ámbito de conocimiento. Bien, y ahora pues me gustaría
que hiciéramos una actividad, que la pensarais sobre qué porcentaje de matriculados hay según estos sectores. Estos son los sectores que están desordenados y aquí tenéis que asociarlos con el porcentaje. Os doy un minutillo para así pensar qué creéis. Vale, yo creo que estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Qué diríais que es este 14% que hay por aquí? De todas estas, de estos estudios superiores. Ingeniería, podría ser. Así otra que digas, esto es el porcentaje de chicas y esto es el porcentaje de chicos. Podría ser ingeniería. ¿Qué otra opción tenemos? Informática. Arquitectura, informática, supongo. Matemáticas, estadística. Matemáticas y estadística. Pues efectivamente, la tasa más baja de matriculación es informática. Tenemos a un 14,9% de chicas que deciden matricularse en informática. Ojo, esto es interesante porque hubo una época en la que informática no se le denominaba ingeniería informática, sino que era solo informática. Pues había un mayor número de alumnas cuando se denominaba solo informática que cuando pasó a denominarse ingeniería informática. Entonces, la ingeniería es algo así como que nos asusta esa palabra, porque la relacionamos mucho con las matemáticas y veremos posteriormente cómo pues las mujeres tenemos un menor autoconcepto de habilidad en nuestros dominios matemáticos. Entonces, cuando se le empezó a llamar ingeniería informática, decayó muchísimo el número de matriculadas en esta carrera. Claro, obviamente, aquí lo sabe Alejandra porque es informática, pero muchas de las profesiones que se están desarrollando en la actualidad están relacionadas con la ingeniería informática de datos, inteligencia artificial, y además es donde se están produciendo un mayor número de sesgos. Al final, pues la inteligencia artificial está reproduciendo todos los sesgos de nuestra sociedad y si no tenemos a mujeres que entren dentro de este campo de conocimiento, se van a seguir perpetuando pues, todos estos sesgos de género. ¿Vale? Entonces, por eso estamos aquí luchando por las vocaciones STEM. Luego tenemos por las ingenierías, esto va en la línea del bachillerato, matemáticas y estadística, ciencias físicas y químicas. Sí que es cierto que cuanto más estén relacionadas las STEM con la salud o la sociedad, mayor porcentaje de mujeres hay matriculadas. Ojo con relación a la sociedad, todas están relacionadas, pero es la imagen o la percepción que nosotras tenemos sobre su vinculación con la sociedad. Y aquí van a entrar, pues, cómo nosotros construimos la imagen de la ciencia y la tecnología que veremos posteriormente. Esto es dato. Bueno, a pesar de todas estas tasas bastante bajas de matriculación, sí que es necesario destacar que el rendimiento de las chicas en los ámbitos STEM, en los grados, medido con el abandono del primer año, es mejor que el de los chicos. Es decir, tiene sentido. Si una chica decide matricularse en informática, pues probablemente continúe estudiando informática porque ya para haber tomado esa decisión ha pasado muchas barreras. Entonces suele seguir cursando este tipo de carreras. Entonces, por eso hay una mayor tasa de éxito. Además, también las notas medias suelen ser superiores en general. Aquí, bueno, hay algunos datos de la evolución del porcentaje de mujeres matriculadas en grados universitarios. Hemos visto cómo informática va decayendo. Esto es importante otra vez porque realmente ahora la sociedad está virando un montón hacia esos ámbitos, entonces sí que parece relevante
pues tener una mayor equidad. Física también cayó, matemáticas también cayó, vamos, están decreciendo bastante los porcentajes en algunas áreas de conocimiento de STEM. ¿Vale? STEM es muy amplio, sí que es cierto, yo ahora voy a hablar de la imagen de las ciencias como más duras o hard science, que serían pues, las ingenierías, matemáticas, etcétera, para entender toda esta barrera de acceso, sobre todo. Hasta aquí yo creo que más o menos me he explicado. ¿Sí? Bien. Ahora es donde empieza un poco la controversia. Bueno, existen en la investigación como dos teorías, ¿vale?, principales a la hora de explicar las brechas de elección de estudios o de vocaciones STEM. Por una parte, hay teorías que lo fundamentan en diferencias biológicas. ¿Vale? Esto implica pues divergencias o diferencias en la composición cerebral de hombres y mujeres, hormonal o habilidades espaciales. Esa es una teoría. Luego hay otra teoría que la vinculan a diferencias socioculturales, ¿vale? Es decir, que están centradas a muchos factores de carácter social, sobre todo, como los estereotipos y los roles de género, el trato del profesorado. Bueno, yo me situé y me sigo situando y probablemente me vaya a seguir situando en la segunda teoría, en las diferencias socioculturales. Por ejemplo, aquí hubo un grupo de investigadores, este es un gráfico que hice yo para mi tesis doctoral sobre los factores que influyen en la elección de estudios. Por una parte, escogí el modelo de elección de logro de ECLES, que es una investigadora. Bueno, un dato curioso, me pasé leyendo a esta investigadora pues igual un año y yo pensé que era un hombre porque nunca había leído su nombre. Como siempre leí su apellido, Eccles, yo había asumido que era un hombre. Bueno, por todo lo de la construcción androcentrista de la ciencia, pues había asumido que era un hombre. Por eso ahora muchas veces, sobre todo en la bibliografía, se ponen los nombres de los autores para visibilizar que son mujeres, porque normalmente si no tendemos a pensar que son hombres. Y luego, por otra parte, recogí el proceso de socialización. Socialización primaria, el grupo de iguales, los medios de comunicación y la escuela. Es decir, como todos estos agentes de socialización nos condicionan a la hora de la toma de decisiones. Y no solo a la hora de la toma de decisiones, sino a la configuración pues, de nuestra percepción del mundo. ¿Vale? Porque aquí entran los estereotipos que tenemos construidos. Y luego, por otra parte, está el modelo de elección de logro de Eccles, que nos habla de las expectativas de éxito, por un lado, es decir, que la gente o las niñas, tanto las niñas como los niños, chicos y chicas, deciden escoger su carrera por las expectativas de éxito, es decir, pues por la probabilidad de tener éxito en eso, ¿vale? Que vienen condicionadas por el autoconcepto y los valores y las actitudes. Y por el otro lado, también tomaron como factores que condicionaban esta elección de estudios el valor subjetivo de la tarea, que explicaremos más tarde. Interés o disfrute, la importancia, el coste o la utilidad. Pues todos estos factores son factores que inconscientemente nos van condicionando a la hora de tomar nuestras decisiones para elegir estudiar o no algo. Wow, tomar esta decisión en primero de bachillerato siendo conscientes es muy complicado. Entonces, al final como que vamos pasando un poco por la vida y luego vamos entendiendo igual la toma de decisiones que vamos realizando a lo largo de nuestra vida. Bien. Y aquí es cuando llegamos a por qué hay diferencias en la elección de carrera. Como esto era un gráfico así un poco más técnico, más teórico, he hecho esta viñeta preciosa que me ayudó pues, Canva para representar los motivos que condicionan más la elección de carrera en el ámbito STEM, ¿vale? Sobre todo en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la matemática. Por un lado, tenemos los roles y los estereotipos de género.
¿vale? Y las expectativas de género. ¿Qué son los roles y los estereotipos? Estas profesoras, dos mujeres, Arias Rodríguez Alicia y Ana Sánchez Bello, que trabajan aquí en la UDC, definieron los estereotipos como las creencias preconcebidas y generalizadas sobre los atributos, intereses, comportamientos y personalidad de un individuo que están tan arraigadas en nuestra conciencia colectiva que ya no somos capaces de analizarlas o racionalizarlas y vamos a aceptarlas ciegamente y las reproducimos como verdades evidentes. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? Porque al final los estereotipos limitan lo que pensamos sobre determinados grupos sociales y los estereotipos de género limitan la forma en la que percibimos a los hombres y las mujeres. Obviamente va a haber características que le vamos a asignar a los hombres y a las mujeres debido a estos estereotipos de género. Todos estos estereotipos lo que hacen es conducir a sociedades esencialistas, reduccionistas y que promueven la segregación en general. Vale, ¿cómo se configuran estos estereotipos de género? Que esto es lo importante para entender el tema de las vocaciones científicas. Pues los vamos desarrollando a través de la interacción social con los agentes de socialización, que son estos. La socialización primaria vienen siendo nuestras familias. El grupo de iguales, pues nuestros amigos. Otro agente de socialización muy importante es la escuela. Adquirimos un montón de estereotipos de género en la escuela, desde que nos han escolarizado en 0 a 3 años hasta que nos desescolarizan al acabar las carreras. Y a través de los medios de comunicación. Muy importante, como profesora, es entender que a medida que los niños o las niñas crecen, estos grupos van perdiendo o ganando peso. Por ejemplo, pues cuando un niño o una niña tiene 3 años, tiene más peso en la creación de estereotipos de género la familia, porque es más importante para el desarrollo de ese bebé o de ese niño o de esa niña. A medida que van creciendo, la importancia de la familia decrece y es más importante su grupo de iguales, es decir, sus amigos e incluso los medios de comunicación. Ahora que estamos con todo lo de TikTok, Instagram, aquí entran un montón de estereotipos que están presentes en los medios de comunicación. Hay una línea de investigación muy grande en educación que es sobre la imagen que se proyecta en esas plataformas. Vale. Y nosotros aprendemos todos esos estereotipos mediante las observaciones más directas o más indirectas, como serían con los medios de comunicación. Y me diréis, ¿y para qué esto es importante para la ciencia y la tecnología y las vocaciones STEM? Porque los niños y las niñas, al formar estereotipos de género sin saberlo, a través de las creencias que nos van llegando de nuestras familias, de nuestro entorno, totalmente inconscientes, porque nadie reproduce estereotipos de forma consciente. Aquí está, se arraigan en nuestra conciencia colectiva y no somos capaces de racionalizarlas, analizarlas y las reproducimos como verdades absolutas y dogmas. Entonces, al final, todos vamos creando un imaginario lleno de estereotipos de género relacionado con la ciencia y la tecnología que no somos capaces de deconstruir y se van transmitiendo a lo largo pues, de generaciones. Además, esto también pasa en las fuentes mediáticas, en las películas, etc. Por ejemplo, pues hay una serie, Big Bang Theory, que nos presenta una imagen muy concreta del científico, de la científica y se le atribuye X expectativas al género. ¿Vale? Por ejemplo, no me gusta utilizar vídeos de así un poco mainstream, en este caso es de Barbie. Resulta contradictorio que Barbie haga esto, pero bueno. Astronauts, big thinkers, and Le bajo, ¿no? let's talk. Ahí va. A ver si ahora. Este vídeo está relacionado con las expectativas de género, ¿vale? Y los estereotipos de género relacionados con la ciencia y la tecnología. Porque nos dicen que, por ejemplo, desde muy pequeñitas las niñas ya son
no son capaces de imaginarse ejerciendo X profesiones relacionadas con las STEM, debido a todos estos estereotipos que hemos hablado anteriormente. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Ay, a ver si puedo volver a la presentación. Sí, aquí está. Vale, entonces este Dream Gap o cualquier gap está relacionado con los estereotipos de género. Por ejemplo, hemos visto en el vídeo el tema de la inteligencia. Sí que es cierto que hay muchas madres, padres, familias que cuando su hijo, no es culpabilizar a ninguna familia ni mucho menos, esto es algo debido a los estereotipos, hablan de sus hijos o de sus hijas y de su éxito o rendimiento académico, pues se suele asociar, por ejemplo, es que mi hijo es muy inteligente, es que mi hija es muy estudiosa, muy trabajadora. Esos son estereotipos de género que entran en juego a la hora de construir pues, todo el imaginario colectivo de las expectativas que vamos a tener sobre estudiantes, mujeres y hombres. Esto también pasa en la escuela con los profesores y las profesoras, que también transmitimos estereotipos de forma inconsciente. A todo esto pues, se le llama currículum oculto y es una línea de investigación bastante potente en educación, que son pues, todas las ideas que vamos transmitiendo a nuestros alumnados de forma inconsciente, ¿vale? Que pueden ser pues, nuestras expectativas de éxito hacia determinados colectivos. Como hemos visto, también los estereotipos de género entran en juego a la hora de comprar juguetes, darles material educativo, darles cualquier tipo de cuento o libro, que hay que estar constantemente revisando esa serie de estereotipos que se van transmitiendo otra vez inconscientemente, ¿vale? A través de todos esos materiales. Además, los estereotipos de género asociados a las STEM también están en asociar a las propias ciencias rasgos masculinizados, es decir, pues lo que creemos que es, aquí entra lo que creemos que es un hombre y una mujer, ¿no? Y los rasgos o las características que se asocian a los diferentes sexos. Vale, no voy a entrar aquí a hablar sobre teorías de género, pero básicamente la imagen de las STEM están construidas alrededor de rasgos estereotípicamente masculinos, como por ejemplo la competitividad, la independencia y la lógica. ¿Qué pasa? Si nosotros construimos unas profesiones a partir de unos estereotipos que están vinculados al género masculino, ¿qué va a pasar con la mayoría de las mujeres? Pues que no se sienten identificadas con esa construcción de las ciencias y por lo tanto que puedan no identificarse con esas carreras y decidir no matricularse en ese tipo de estudios. Vale. También estas dinámicas lo que nos pueden llevar, que existen y está estudiado, es lo que se llama Blue Stocking Girls, se estudia bastante en la literatura anglosajona, que es que las mujeres desarrollen una identidad similar a la masculina para poder encajar en lo que se cree que son esas vocaciones STEM, ¿vale? Es decir, si yo quiero encajar en este tipo de profesiones, entonces yo
desarrollo una identidad o unas características que es lo que se me pide en esas profesiones, que serían pues, una identidad mucho más lógica, competitiva y de independencia. ¿Qué pasa? Esto también es un poco dañino porque si lo que nosotros queremos es que en las diferentes áreas de conocimiento haya diversidad de miradas y para entrar en esas carreras tenemos que cambiar nuestra propia mirada, vamos a seguir generando las mismas dinámicas. Entonces, lo que se debe o lo que queremos intentar es que se cambien todas esa construcción alrededor de las STEM y que no se asocien con características masculinas para que más mujeres que se autoidentifican con características pues, más femeninas entren en esas carreras, ¿no? Y se democraticen esas carreras y se vean esas carreras con diferentes ojos. Y dentro de las carreras se vean sus áreas de conocimiento, se reconstruyan y se vean con otra percepción. Vamos, eso es lo que yo estimo que se debe hacer. Esto, por ejemplo, pues está bastante relacionado, imaginaros, para que sea un poco más sencillo de entender, con los estilos de liderazgo que puede haber ahora, que hay mujeres que ascienden al poder y toman como estilos de liderazgo muy masculinos, porque para llegar ahí han necesitado tomar esos estilos de liderazgo muy masculinizados, que incluso a veces se dice, oye, pues es incluso peor que un jefe, ¿no? Porque claro, los estilos feminizados de liderazgo no les permiten acceder a esos puestos laborales. Pues esto pasa un poco con las vocaciones científicas. No me enrollo mucho más porque se me va el tiempo. Pensé que no iba a llegar a la hora. Y bueno, esta es una investigación, por ejemplo, que publiqué yo sobre la tesis doctoral, que fue a través de unas imágenes, ya volveremos más tarde si nos da tiempo, de cómo se le perciben, los niños y las niñas perciben al rol familiar, ¿no? O a los agentes de socialización, parte importante de la elección de estudios. Es decir, por ejemplo, esta línea es más ancha, entonces en nuestro estudio encontramos que los roles familiares influyen mucho más de lo que se cree en la elección de estudios. ¿Vale? Por ejemplo, puedes tener una familia que te apoye en tus elecciones. ¿Vale? Incluso se ha llegado a hablar, los niños y las niñas han llegado a hablar de la renta de las familias. ¿Por qué? Consideran que para ser científico tienen que venir de una familia adinerada. ¿Vale? La construcción de la imagen de los científicos, los niños tienen y las niñas tienen la construcción, la imagen de los científicos como que vienen o provienen de una familia con dinero que les pueda apoyar en su desarrollo profesional. ¿Vale? Esto es importante porque al final, si vamos juntando cosita a cosita, ¿cuánta gente no va a cumplir todas estas características y al final deciden no matricularse en carreras STEM? Sobre todo, creen, ya veréis que hice el estudio presentándole una foto de un científico y de una científica y creían que la chica provenía de familias adineradas y que él no tenía como requisito per se que provenir de una familia adinerada. ¿Vale? Eso también son unos estereotipos de género que existen en la visión de la ciencia y la tecnología. Otro de los, bueno, de las diferencias en la elección de estudios o de carrera en las STEM se debe a la falta de modelos. Como hemos visto anteriormente, ya en el vídeo nos hablaba de la falta de referentes. Es decir, si yo os pregunto aquí, decidme el nombre de una científica que no sea Marie Curie, Margarita Salas. Muy bien, María Bonner-Burger. Aquí os sabéis un montón. No suele pasar, ¿vale? Normalmente en la educación siempre se nos han presentado por los mismos referentes, que eran casi todos hombres, y Marie Curie. ¿Vale? Sobre todo analizando libros de texto de diferentes editoriales, se seguía reproduciendo esta imagen estereotipada. ¿Qué pasa? En los últimos años, últimos 10 años, esto ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque se está trabajando mucho el tema de las vocaciones STEM
no se le está dando tanta importancia a los roles y estereotipos de género, sino a los referentes, es decir, promover un montón de referentes para que las niñas tengan a lo que agarrarse. Es decir, yo sé que esta persona, ¿no?, está ahí por algo. Al final esto está relacionado pues, por diferentes teorías, como el aprendizaje observacional de Bandura, es una teoría psicológica de cómo aprendemos, y también pues, las teorías de Carlon y Johnson sobre la identidad, que se desarrolla a través del reconocimiento externo y de la autoidentificación. Es decir, si yo no encuentro referentes, no me puedo autoidentificar con nadie porque no me representa, ¿no? Entonces tenemos que tener referentes de diferentes géneros, de diferentes etnias, clases sociales. ¿Por qué es importante lo de la economía familiar y las clases? Yo me he dedicado hace unos años a identificar, hay un montón de cuentos infantiles para visibilizar las vocaciones STEM. ¿Qué pasa? Cuando lees los relatos, la mayoría nos presenta como un conocimiento, que ya veremos posteriormente, muy innato, es decir, como una vocación muy innata hacia la profesión y también un apoyo familiar y económico bastante grande de las chicas. Entonces, esto también puede hacer que niñas que no provienen de familias adineradas pues no se vean representadas en esta realidad. Tiene sentido que muchas de las científicas vinieran de familias económicamente bollantes porque era muy difícil llegar hasta ahí. Entonces, pues al final acaban llegando las que acaban llegando, ¿no? Pero bueno, está bien visibilizar que existen otro tipo de personas, no tanto solo referentes muy conocidos para que las niñas se autoidentifiquen. En este sentido, pues hay diferentes programas para reconocer a referentes femeninos, como Inspira STEM, No More Matildas. Esto está desarrollado por la Asociación de Mujeres Ingenieras y Tecnólogas de España, hace un montón de iniciativas, yo colaboro con ellas. Y este pues, es un programa que habla sobre qué pasaría si Einstein hubiera sido una mujer que se llamara Matilda, ¿no? Entonces, como darle un poco la vuelta a la construcción de las profesiones, ¿no? Y este programa Inspira STEM, pues que es que gente que nos dedicamos a la investigación vamos por institutos a presentarnos para que las niñas tengan referentes más allá de una imagen, de un cuento, referentes reales con trabajos más tangibles. Bien, aquí nos entra el otro pilar, que es uno de mis favoritos sobre por qué hay diferencias en la elección de carrera, que es la imagen de la ciencia y la tecnología. Como voy mal de tiempo, os iba a mandar dibujar a una persona que trabajara en la ciencia y la tecnología, ¿vale? Hay un estudio, esto se empezó hace muchísimos años, esta línea de investigación sobre las imágenes que tienen los alumnos sobre la ciencia y los científicos, ¿no? Porque al final es muy importante trabajar a través de los dibujos para ver las representaciones y las percepciones que los niños y las niñas tienen de estas personas que supuestamente quieren llegar a ser, que son científicos y científicas o del ámbito STEM, ¿vale? Entonces, hubo bastantes estudios, uno muy conocido es el DAST, que es Draw a Scientist Test, es sobre dibujar a alguien que se dedica a la ciencia y la tecnología. Diciéndoselo así, la mayoría dibujaban un hombre, normalmente con gafas, esto es una representación bastante real, en bata blanca y en un laboratorio. Esto es la construcción social que se tiene alrededor de la ciencia y de la tecnología. Por ejemplo, pues se habla que la tecnología, hay una percepción de que la tecnología es un subcampo de la ciencia, es decir, que está la ciencia y luego la aplicación de la ciencia es la tecnología. No se ve que la tecnología puede crear un corpus de conocimiento que contribuya a la ciencia, ¿vale? También se le atribuye como una actividad socialmente neutra. ¿Esto qué implica? Pues entender que la ciencia no tiene sesgos, que no tiene, se cree, y esto es la imagen que se nos enseña en las escuelas y se nos sigue enseñando, las repercusiones sociales que tiene la ciencia o la tecnología, las decisiones éticas detrás de la ciencia y la tecnología, que ahora mismo pues, son bastantes,
También se nos enseña una imagen rígida e infalible a través del método hipotético y deductivo, ¿no? De teorías que son totalmente exactas, irrefutables, ¿no? Pues, por ejemplo, la teoría de la evolución. Tampoco se nos ha enseñado cómo se ha ido construyendo toda esa teoría, ¿no? Eso es la visión, por ejemplo, problemática e histórica y acumulativa. Se nos da como una teoría empacada, que parece que un señor pues, la elaboró él solo en algún momento y que no hubo muchísimos periodos en los que muchos y otros investigadores han desarrollado ese conocimiento y se ha ido refutando, se ha ido revisando, se ha ido contradiciendo hasta llegar a pues, la teoría que se tiene ahora, que una teoría es algo refutable, que va a seguir avanzando, se va a seguir construyendo. Sin embargo, pues desde la educación se nos sigue enseñando pues, que la ciencia es seguir el método hipotético deductivo con unos resultados que son verídicos, fiables al 100% y que representan la sociedad perfectamente, ¿no? Y sobre todo que está apartada de la realidad social y de los valores éticos. Aquí tenemos un problema, porque, por ejemplo, las niñas y niños de secundaria en diversos estudios han mostrado que las niñas le otorgan mayor importancia a la hora de elegir sus estudios a el impacto social que tiene la ciencia o el impacto social que podrían tener ellas, es decir, a cómo podemos contribuir para mejorar la sociedad. ¿Qué pasa? Si desde los institutos o desde la educación no estamos relacionando las STEM con la sociedad y la transformación social o la mejora de la calidad de vida, la transformación de pues, sociedades desigualitarias en más igualitarias, no estamos satisfaciendo los intereses de las niñas. Los niños, por el contrario, dicen que estudiarían STEM por el requisito económico, es decir, por el éxito económico, que eso está ahí. Pues yo estudio ingeniería porque está mejor remunerada, son más pragmáticos que otras áreas de conocimiento. Esto, por ejemplo, aquí está lo del Draw a Scientist Test, es un libro, es un vídeo, ya compartiré la presentación si alguien la quiere utilizar, el vídeo, en el que se explica cómo se hacía. Básicamente era eso, que se les pedía que dibujaran a alguien en la ciencia y la tecnología para determinar pues, esos estereotipos que eran estos, que estaban asociados con el dibujo. ¿Qué pasa? Claro, esta técnica de investigación tiene alguna limitación, que viene siendo pues, la poca habilidad artística de algunos alumnos y alumnas, entre los que yo me incluiría, que igual el investigador no podría decir si eso es una mujer o un hombre, los sesgos de la interpretación, es decir, que igual ese niño o niña, imagínate si son de infantil o de los primeros cursos de primaria, haya dibujado a una chica, pero yo estoy interpretando que es un hombre. Entonces también era un poco peligroso esta técnica de investigación. Y luego las instrucciones dadas, pues que igual podía haber sesgos. Por ejemplo, si yo te digo en español, que es más fácil, dibuja un científico, me vas a dibujar un hombre. Entonces te tendría que decir dibuja a una persona que trabaje en el ámbito de la ciencia, tecnología. Bueno. Yo para resolver esto me fundamenté en otros estudios, esto fue mi tesis doctoral, para recoger como más concretamente los estereotipos, les mandé realizar relatos, ¿no? Para acompañar pues, las imágenes estereotipadas. Les presenté 2 imágenes de un científico y una científica. Como visteis, evité poner pues, a un hombre de bata blanca para que no me reprodujeran esos estereotipos y a una chica pues, así jovencita. Y les mandé que me contaran pues, como su vida, la vida del científico y de la científica. Y me salieron cosas bastante interesantes. Pues, por ejemplo, aquí no sé si se puede ver. No sé si hay zoom. Sí. Vale. Por ejemplo, os lo voy así como narrando. Dentro de esto fue mi tesis doctoral, y dentro de la investigación encontramos, por ejemplo, que en casi todos los relatos se nos estaban hablando de cómo eran los científicos y las científicas cuando eran pequeños. Por eso os dije lo de la imagen de la ciencia y la tecnología, que era tan importante, y de la palabra STEM, de la vocación y del innatismo. Bien, pues los alumnos, ¿no?
consideran que, y las alumnas, niños y niñas, consideran que en general para ser científico tienes que sacar, o científica tienes que sacar buenas notas. Si no, pues como que esta gente siempre sacaba buenas notas. Que se tiene que ser muy trabajador, muy buen estudiante. Si no eres muy buen estudiante, ya no puedes ser científico. Aquí, por ejemplo, nos hablan de la socialización. Sí que es cierto que en la literatura, en la imagen distorsionada de los científicos, se nos vendía esa, pues como el genio, en un laboratorio, en una bata blanca, poco sociable, que trabaja aislado. Sí que es cierto que ahora está mutando. Sí que se les considera gente más sociable, no tan friki, e incluso que trabaja en grupos. ¿Vale? Ya no se considera como que trabajan aislados, sino que la generación del conocimiento va en grupo. Eso es algo bastante positivo que ha cambiado en los últimos años. Luego, aquí viene lo interesante, el interés por su campo de estudio. En estos relatos, aquí pone 52 niños y niñas han dicho 47 han dicho que tienen una pasión innata desde pequeños hacia su ámbito de conocimiento. Claro, a ver cómo una persona de 6 años igual tiene interés innato para la cura del cáncer, por ejemplo. Entonces, esta visión distorsionada, que viene muy relacionada con el tema de las vocaciones, es bastante dañina. ¿Por qué? Porque si yo no considero desde pequeño o desde pequeña me tengo que dedicar o tengo un interés innato hacia algo relacionado con la ciencia y la tecnología, puedo no percibirme a mí mismo como un potencial candidato para acceder a estos campos de estudio. Y esto sobre todo se agrava en el caso femenino. Bueno. Y luego aquí, por ejemplo, también le asignan pues, rasgos de personalidad. ¿No? Por ejemplo, la inteligencia es uno, la curiosidad, menos importante, más importante es la inteligencia y la resiliencia. Como que son personas, pues aquí podría ser, porque para hacer una tesis hay que ser resiliente. Y luego aquí, por ejemplo, pues nos hablan de la epistemología. También hemos hecho pues, de estas imágenes que os hablé anteriormente, de la acumulativa, lineal, aproblemática, la imagen del trabajo científico. Aquí no hay grandes diferencias en cuanto a la literatura. Sí que no lo consideran que está bien pagado, no lo suelen considerar, cosa que pues tienen razón, porque en España es uno de los países en los que no se premia la investigación en este caso. Pero, por ejemplo, aquí el problema está en la epistemología. Es decir, se considera que la ciencia es hacer descubrimientos, ¿no? Sigue esto reproduciendo como ese innatismo de yo estoy trabajando yo solo y descubro como por casualidad algo, una teoría. No se está mostrando como todo el trabajo, sobre todo colaborativo y de refutación de ideas, que implica realizar ciencia o STEM. ¿Vale? Bueno, estos son un poco pues estos motivos, ¿no? De por qué es importante investigar sobre la imagen que tenemos de la ciencia y la tecnología. Finalmente, yo como profesora también me he centrado mucho en descubrir cómo desde la escuela estamos promocionando pues, interés o desinterés. Entonces hemos visto que hay un declive actitudinal, y es obvio, se ha visto por la literatura, hacia la ciencia y la tecnología a medida que se avanza en el sistema educativo. Es decir, cuando se entra en la ESO, las actitudes hacia la ciencia y la tecnología decaen drásticamente. En primaria aún hay hay interés hacia la ciencia y la tecnología, hacia las STEM en general, pero luego pues se van disipando cuando se entra en la ESO. Vale. Aquí me gusta hablar sobre el término actitud, que me puede corregir Alejandra porque estudió psicología también, entonces desde la psicología social las actitudes se comprenden como un conjunto de creencias y convicciones con carga emocional que puede ser positiva o negativa y que guía el comportamiento de los individuos hacia un objeto o tema, en este caso de las STEM. A mí me gusta entender las actitudes desde el término de la psicología social porque esto implica que pueden ser mutables, es decir, que podemos cambiarlas. Si yo las tomo como puro interés, tú puedes estar interesado o no estar interesado.
¿no? Pero si lo tomo como un conjunto de creencias con carga emocional positiva o negativa, esto implica que algo podemos hacer para que se cambien. Porque ahora mismo, como muestra esta gráfica, por ejemplo, son bastante negativas. En este caso, mira, las chicas son más proclives a ponerse nerviosas en matemáticas, o que piensan que las matemáticas son más difíciles para ella que para el resto, o que piensan que las matemáticas son aburridas, o que no son buenas en matemáticas. Un 10,1% más de mujeres piensa esto en relación a los niños, ¿vale? Y que las matemáticas son difíciles para ellos y para ellas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Vale? Este descenso de interés, estas actitudes negativas que hemos hablado aquí anteriormente brevemente, por los currículos educativos recargados, desfasados y poco relevantes, es decir, cada vez como que estudiamos más cosas, más rápido, menos contextualizadas, menos vinculadas con la sociedad, como he dicho, que esto le interesa además más a las chicas, contenidos difíciles y poco aburridos, poco prácticos, sobre todo, sigue pasando en la educación. Esta imagen estereotipada de la ciencia y la tecnología que se sigue promoviendo y que deja, pues, al final, ¿quién quiere ser un genio aislado en un laboratorio? Pues igual nadie. Y la descontextualización de la enseñanza. La parte positiva de todo esto, que se puede cambiar, porque todo lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar estas actitudes? Actualizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje, enseñar de forma más contextualizada, que el alumnado aprenda haciendo, que diseñe proyectos educativos, propuestas sociales. Hay enfoques, por ejemplo, que se basan en el aprendizaje-servicio, que es cómo podemos contribuir a la sociedad desde la escuela, ¿no? Se llaman APS. Bueno, y sobre todo con el tema de las actitudes, se pueden cambiar si sometemos al alumnado a situaciones de conflicto cognitivo que desafíen su percepción de actitudes en relación a la ciencia y la tecnología. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues no solo enseñando ciencia, sino aprendiendo a hacer ciencia. Es decir, tiene que haber más trabajo de indagación, más laboratorio. No tiene por qué ser en un laboratorio con probetas, sino, pues, por ejemplo, pues en matemáticas podemos analizar el número de papeleras que hay en el barrio para ver si satisfacen o son suficientes en relación a la densidad de población. No sé, es un ejemplo. Pero hay muchísimas técnicas para que el alumnado, pues, vea ese uso de la ciencia y de la tecnología. Y otra cosa que encontré en la tesis fue que no tanto las metodologías que estoy diciendo ahora impactan en las actitudes a la ciencia y la tecnología, sino el rol del docente. Es decir, que es muy importante, pues, la forma de explicar del profesor o de la profesora, las expectativas que tengan sobre nosotros, incluso si es hombre o mujer, también la paciencia, si nos explica múltiples veces, si, pues, no nos habla mal si no lo estamos entendiendo a la tercera. Todas estas son, pues, cosas que las chicas consideran más relevantes incluso que los niños a la hora de desarrollar actitudes positivas. Y bueno, por último, para no extenderme mucho más, la última parte es sobre la brecha de la confianza en las expectativas de éxito, es decir, sobre la autopercepción que nosotras tenemos sobre nuestra habilidad. Como nos dijo Eccles, aquí nos entrarían las expectativas de éxito y el autoconcepto, que es la habilidad que yo tengo sobre mí misma en un dominio, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo me creo buena o no en matemáticas. No es si yo soy buena o no en matemáticas, sino lo que yo creo de mí misma. En este sentido, las diferencias de género en la autopercepción, sobre todo en matemáticas, que es donde hay actitudes más negativas, aparecen a los 6 años. Las niñas ya reportan un autoconcepto más bajo que los niños, a pesar de tener unas notas similares y un desempeño similar en las pruebas. Ya en cuarto de primaria, las niñas presentan una probabilidad un 15% menor que los niños de considerar matemáticas como su materia favorita. Y entre un 8 y 9% menor de considerarse buenas en matemáticas. ¿Vale? Y todo esto se va acrecentando durante las etapas de la ESO y el bachillerato.
¿vale? Además, las niñas también a los 15 años tienen una probabilidad sustancialmente mayor que los niños de declarar que se sienten nerviosas o desesperanzadas al resolver problemas matemáticos y preocuparse por sus notas bajas. Esto les provoca una mayor ansiedad en estos campos. ¿Qué pasa? Con todo esto, si analizamos las expectativas de éxito, que es mi autoconcepto, mi actitud, si mi autoconcepto ya es negativo, mi actitud debido al sistema y como me han enseñado es negativa, y además luego al interés que yo tengo por ese campo, a la importancia que yo le dé al coste y a la utilidad, al final acabo decidiendo pues cursar otro tipo de estudios que no me den pues tanto la lata en mi vida. Y bueno, aquí yo acabo pues haciendo qué yo puedo hacer desde mi ámbito, que es pues investigar qué elementos educativos influyen en estas actitudes positivas, participar en acciones de difusión y formativas, colaborar como trabajo de profe, pues intento que mi alumnado sea consciente para no transmitir X estereotipos, expectativas, prejuicios a sus alumnos y no crear este efecto Pigmalión, y pues seguir intentando contribuir a este ámbito de conocimiento. Y ahora me gustaría pues hablar de qué podéis hacer vosotros y vosotras desde los vuestros, que seguro que sí. Y que muchas gracias por atender y que siento haberme pasado. Al final no creía que llegara una hora y me pasé. Lo siento. Gracias, Natalia. Bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis decir cualquier cosa o... También los que nos seguís y las que nos seguís en diferido. Aquí hicieron algunos comentarios ya. Estaban comentando, bueno, que cuando hablabas de la parte de... Voy a quitar la lámpara porque si no... Sí, que no le... no usamos. Cuando hablabas un poco de la parte de que se percibía que tenía que tener más recursos económicos para hacer ciencia y demás, bueno, pues hablaban de que la universidad es cara, estaban hablando que bueno, y también hablaban se comentaba aquí que hay diferencia quizás entre la empresa privada y la empresa pública en todo, en docencia, en sanidad y demás. Hay más mujeres, también un poco comentaban que puede ser por las políticas de conciliación. Correcto. Y no sé si hay alguna pregunta. Así, bueno, hay que comentar que criminología hay infinidad de mujeres. Yo no me quiero meter, pero criminología no es un área STEM. Claro. Es ciencias sociales. Sí, hay algunas carreras, bueno, que están indexadas dentro de otras áreas de conocimiento, claro. En este caso. Con respecto a lo de la conciliación, sí que es muy interesante porque también, bueno, no, claro, no he podido organizar todas mis ideas y todo lo que he leído sobre ello, pero sí que es una de las medidas por las cuales las mujeres o las niñas también huyan de las áreas STEM, porque consideran que son altamente demandantes y que no les permiten, también nos salió, compatibilizar con su vida familiar. Entonces, claro, si tú al final consideras que para tener una carrera en STEM vas a tener que renunciar a otras cosas de tu vida personal o ámbitos de tu vida personal, pues también decides no matricularte. Bueno, aquí también, no matricularte o no seguir esa trayectoria profesional. Aquí también entran las expectativas sobre el género, ¿no? De tener una familia más tradicional. Y si sigue la rueda. Sí. Sí, hombre, en mi campo de conocimiento, en las ciencias de la educación, a la mayoría de referentes son pedagogos, los que estudiamos, de Crowley, Dewey, Reiner, Freire, cuando hay bastantes iniciativas que vienen desde el campo femenino, también las invisibilizamos y seguimos contribuyendo pues, a esa un poco visión también androcéntrica. Ahí sí que tienes toda la razón. Bueno, por aquí creo que, un segundo, no sé si hay alguien más que pregunta. Están diciendo que es súper práctica, súper didáctica y están diciendo que le des las gracias a tu madre, que tiene que estar muy orgullosa de ti, que ha sido por esta vocación, que aunque no sea STEM, pues sí que está relacionada, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas.
Y gracias a ti, Andrea. Bueno, gracias por invitarme y escucharme. Y nada, nos vemos el próximo martes, que tenemos también una conferencia que tiene que ver también un poco pues, con lo femenino, en el sentido de que es arte y es la historia del bordado. Aquí el próximo martes a las 7. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Chao. A vosotras. Por escuchar.